Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy decidí hacer un proyecto más complejo para darle una segunda vida a un juguete. Es por eso que fui al mercado de mi ciudad a buscar una muñeca muy barata y encontré esta en tan solo 10 pesos mexicanos. La muñeca no tiene ropa y el cabello está muy maltratado y corto. Para transformar esta muñeca he decidido convertirla en Pomni, mi personaje favorito del asombroso circo digital, o al menos en una versión más alta y con proporciones más realistas de Pomni. Si les gustaría ver otros proyectos como este, me encantaría que me dejen sus ideas más creativas en los comentarios, además de que cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Así que sin más espera, comencemos. Lo primero que hice fue cortar todo el cabello de la muñeca, pues el sombrero de Pomni estará cubriendo toda la zona superior de la cabeza. Lo hice con tijeras y navaja, aunque debería tener más cuidado pues casi me cortó un dedo varias veces. Ya que Pomni no tiene varios detalles que tiene esta muñeca en su rostro, como las orejas y la nariz, utilizaré la navaja para cortar estas partes y removerlas. Ya que removí la mayor parte del sobrante con la navaja, terminaré por pulir los detalles utilizando varias lijas para reducir aún más los detalles que no necesito de la cabeza. Es hora de empezar a añadir detalles en lugar de quitarlos. Lo primero que haré será el sombrero de Pomni, el cual es sumamente grande, así que primero haré una base con foam para plantas, un material muy ligero y fácil de esculpir. Lo coloqué sobre su cabeza y empecé a esculpirlo con la navaja. Este proceso es más complejo de lo que parece y me tomó un par de horas conseguir un resultado con el que estuviera suficientemente satisfecho. Ya que tengo la forma general del sombrero, es momento de completarlo con un material más duradero. Para esto yo utilizo plastilina epóxica, la cual al secar queda dura como piedra. Esta plastilina funciona mezclando dos partes iguales de dos masas de distinto tipo, que al juntarse forman la masa especial que se endurecerá. Para ahorrar en plastilina epóxica también añado un poco de plastilina común y corriente a la mezcla, y aún así no perderá fuerza al secarse. Una vez que he mezclado perfectamente todas las partes de la masa, comenzaré a moldear sobre el sombrero de Pomni. Mientras secaba la primera capa de arcilla en el sombrero, empecé a realizar las modificaciones necesarias en el cuerpo. Lo primero será lijar los contornos de la muñeca, pues tiene mucho material sobrante al ser un juguete de baja calidad. Después corté con pinzas los pies de la muñeca, pues son demasiado pequeños para ser los de Pomni, además de que están parados de puntitas, algo que quiero modificar. Lo mismo aplica con las manos, pues las cortaré para añadir manos más grandes y caricaturescas. También quiero colocar a Pomni en una posición más asustada o confusa, así que cortaré sus brazos y piernas a la mitad, para poder cambiar su orientación. Ya tengo todas las partes básicas que armarán el cuerpo. Mezclaré más plastilina epóxica para empezar a trabajar en el cuerpo. Primero uniré sus piernas de tal forma que sus dos pies apunten hacia el centro.
Haré lo mismo con los codos para que los brazos formen una L y apunten hacia arriba. La parte inicial del cuerpo ya está lista. Añadí una segunda capa de arcilla para mejorar la forma del sombrero, y lo lijé para que tuviera un acabado más pulido. Utilicé unas perlas de plástico como base para añadir los pompones que completan el sombrero de Pomni. Con más arcilla empecé a darle una forma más adecuada al cuerpo, cerrando los huecos que existen en las conexiones de las extremidades y el torso, y corrigiendo la forma del pecho. Es momento de agregar los últimos detalles al sombrero de Pomni, los cuales son la línea divisoria entre la cabeza y el gorro, y los mechones del cabello que se asoman. También agregué los elementos que le dan forma al atuendo tan característico de la bufona, como las protuberancias esféricas en sus hombros y cadera. También moldeé las manos, lo cual es bastante complicado, pero creo que obtuve un resultado convincente. Los pies son mucho más sencillos, pues no tienen dedos y son lisos y grandes. Después de agregar los últimos detalles ya tengo terminada la forma general del cuerpo, y el proceso de moldeado ha finalizado. Es momento de comenzar a pintar la figura. Para esto comienzo con un par de capas de primer, el cual ayudará a que la pintura se fije mejor a la figura después. Este es un primer muy oscuro, pero en el futuro trataré de conseguir primer de colores más claros para facilitar el proceso. Ya cubierta toda la figura con la base, es momento de iniciar con el color. Siempre empiezo con los colores más claros, como el blanco y el amarillo, pues son colores que requieren muchas capas para verse bien, y me toma bastante tiempo añadir cada una de ellas. Ya que el primer era muy oscuro, decidí darle una capa de color blanco a todo el cuerpo para que los siguientes colores se fijen mejor. Para este paso yo utilizo pinturas acrílicas, ya que son bastante fáciles de conseguir y son baratas. Utilizo pinceles de distintos tamaños, unos grandes para las zonas generales como la capa de color blanco, y unos con punta muy delgada para los detalles más pequeños, los cuales debo pintar con mucha paciencia. Para los que no lo sepan, esta es la tercera vez que hago una figura de Pomni con arcilla, y siempre olvido lo difícil que es pintarla hasta que estoy trabajando a las 3 de la mañana tratando de determinar todos los detalles que tiene, que son demasiados, y en el reducido tamaño del cuerpo de una muñeca es muy fácil cometer errores. Primero pinté la parte roja de todo el traje, pues el color azul es más oscuro que el rojo, y al ponerlo en segundo lugar puedo utilizarlo para corregir mis errores con el rojo. Varios detalles tuve que pintarlos utilizando pinceles de punta extra fina y con extremo cuidado, debido al tamaño tan pequeño que tenían, como el rostro de Pomni. Luego de varias horas pintando múltiples capas de cada color, creo que por fin me agrada el resultado final.
¿Qué les pareció el resultado en esta figura de Pomni? En lo personal es una figura que me encantó, aunque creo que todavía podría mejorarla en muchos aspectos, pero me gusta bastante el resultado final que conseguí. Díganme en los comentarios qué otras ideas tienen para proyectos como este, pues tengo pensado hacer más videos de este tipo y siempre estoy atento a sus sugerencias. Y eso fue todo por el video de hoy. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que me apoyan de forma extraordinaria. Y si no lo has hecho, te recomiendo ver mi video haciendo un Funko Pop de Pomni, o tal vez mi video haciendo una marioneta de Kane, pues son proyectos que me gustaron bastante. Muchas gracias por ver este video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.